Las lecturas de este domingo nos dejan ver cómo Dios actúa en medio de la humanidad. Nos permiten comprender la lógica de Dios. Nos revelan la manera en que Dios salva al ser humano del pecado, entendiendo el pecado como esa tendencia presente en el interior de la persona que la lleva a encerrarse en sí misma, en sus propios límites humanos y sin abrirse al amor. El Señor nos invita a cumplir sus mandamientos. No exige por la fuerza. Él pide el obsequio de nuestra voluntad y libertad para asumir con una decisión personal su proyecto de salvación. Pero para hacer esta opción necesitamos la sabiduría que viene de Dios mismo. Unos 2 siglos antes de la encarnación de Cristo, durante la dominación griega, un sabio inspirado por Dios escribió el libro del Siráside. En aquel tiempo, algunos judíos, instigados por ciertos gobernantes, adoptaban costumbres extranjeras en contra de su propia religión. Aquel sabio, quizás un escriba lleno de fervor al templo y de respeto al sacerdocio y a las escrituras, buscaba demostrar, apelando a la fuerza de la tradición de los padres, que la genuina sabiduría está en la ley dada a Israel. Sin imponer, llama a la conciencia de los judíos que se apartaban de su religión y de sus tradiciones ancestrales. Afirma que Dios nos ha creado libres, por lo cual pide hacer una opción: agua o fuego, bien o mal, vida o muerte. En efecto, Dios nos creó libres y respeta nuestra libertad, a pesar de los riesgos que ello implica. Dios no quiso crear robots programados, sino personas con inteligencia, voluntad y libertad. El Señor podría habernos programado para hacer solo el bien, lo que quizás sería algo hermoso, pero no habría seres humanos libres y capaces de decidir y optar por ese bien. El Evangelio de San Mateo, buscando presentar los principios que rigen el tiempo del cumplimiento y de la plenitud del plan de Dios, iniciado desde la antigua alianza, aborda el tema de la ley o instrucción, o como le llamaban, la Torá. En el Sermón de la Montaña, Jesús revalora y redimensiona el sentido de esa ley. Por una parte, ya superada, pero al mismo tiempo aún vigente. Jesús no viene a abolirla, sino a darle plenitud. La ley fue esencial en la antigua alianza, por lo que no puede ser desechada, sino recibida con gratitud y asumida por los discípulos como parte de las Escrituras santas. Pero al mismo tiempo, la ley que alcanza su plenitud con la llegada del Mesías también es superada. Jesús la desborda y la perfecciona, porque Él pide hacer todo, incluso acatar las normas, pero como expresión de fe y misericordia, y no solo como mero cumplimiento legalista, como lo hacían los fariseos. Guardar los preceptos teniendo como principio el amor es lo que otorga la plenitud y la perfección. Optar por Jesús y su proyecto ciertamente no es fácil. Requiere de una decisión firme e irrevocable y de la sabiduría que no se puede conseguir por el esfuerzo humano y los talentos naturales, porque esa sabiduría viene de Dios. Esa sabiduría divina es a la que se refiere el apóstol San Pablo. La primera carta a los Corintios ofrece una especie de radiografía de la vida, de la organización y los conflictos de una comunidad cristiana naciente, con gran vitalidad, pero en medio de culturas paganas de fuerte influencia y con exagerado aprecio al conocimiento humano
y a la retórica. En este contexto, el apóstol San Pablo recuerda que la genuina sabiduría viene de Dios y se manifiesta en el misterio de la crucifixión de su Hijo para salvación de todos. A esta sabiduría divina únicamente se puede tener acceso mediante la fe, lo cual para los griegos es necedad y para los judíos es una locura. Solo es posible optar por Jesús y su proyecto de salvación cuando la mente y el corazón se abren a la sabiduría divina. Esto vale también para la sociedad actual, que se jacta de ser sabia por sus avances científicos y tecnológicos, pero que al mismo tiempo rinde culto a la razón y a supuestas libertades, cayendo en contradicciones y generando muchas formas de esclavitud. Queriendo ser sabios, se ofuscan en sus vanos y necios razonamientos, y queriendo ser libres, construyen prisiones y forjan sus propias cadenas. Jesús nos sigue invitando a optar voluntariamente por Él y por el reino de Dios. A nadie coacciona, a nadie le impone sus mandatos por la fuerza. Jesús llama a aceptarlos y cumplirlos con entera y absoluta libertad, siempre como expresión de amor generoso y oblativo. En este sentido, sus exigencias son más fuertes y apremiantes, pero al mismo tiempo expresan la mayor perfección que corresponde a la plenitud de los tiempos. Queridos hermanos, queridas hermanas, los discípulos misioneros de Jesús hemos optado libremente por Él como Mesías y por el proyecto de salvación que le encomendó su Padre Celestial. Al decidir seguirlo con decisión, nutridos con su palabra y con su Eucaristía, nos comprometemos a vivir en fidelidad a Él, asumiendo sus enseñanzas y cumpliendo la voluntad del Padre, observando sus mandamientos con una nueva actitud, la que exige el cumplimiento y la plenitud de la historia. En consecuencia, nunca será aceptable intentar hacer del cristianismo una religión a la carta, donde cada quien puede seleccionar lo que le apetece y dejar de lado lo que no le agrada. La genuina aceptación de la salvación que ofrece Jesús es total, absoluta, íntegra, irrevocable e incondicional. El pasaje evangélico de hoy nos centra en el respeto a la vida de la persona, en la sinceridad de las relaciones y en el valor de la palabra. No puede un corazón dividido por el odio, por la mentira o por el placer presentarse dignamente ante Dios. Está falseando la relación porque no ofrece toda su persona. Miremos cómo estamos nosotros viviendo las leyes. Si solamente las cumplimos, si brotan de nuestro interior o si vamos caminando por la vida con dos corazones. Esa expresión indígena para describir la cruel realidad de quien vive dividido y no tiene armonía ni con Dios, ni con los hermanos, ni consigo mismo. ¿Qué queda hoy en nuestro corazón? Sigamos meditando las palabras de Jesús, que dice: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Dios no deja de confiar en nosotros. Él ha puesto en nuestro corazón la capacidad de amar, de perdonar, de empezar de nuevo. Y cada día, incluso hoy, vuelve a ponernos delante la vida y el bien. Que el Señor nos conceda la gracia de elegir siempre la vida, siempre el bien, no solo en los grandes momentos, sino en las pequeñas decisiones de cada día, allí donde se juega el verdadero rumbo del corazón. El Evangelio de San Mateo dice claramente que arranquemos todo aquello que nos lleve a la condenación, por mucho apego que le tengamos. Seamos valientes y pidamos al Señor fuerzas para deshacernos de todo aquello que nos estorba para acercarnos sinceramente hasta Él. Que
Que le digamos continuamente: Señor, danos fortaleza para caminar haciendo el bien y eligiendo siempre la vida. Que el Señor los bendiga y los acompañe siempre por intercesión de Nuestra Señora del Carmen, de San José y de San Andrés Apóstol. Que así sea.